El problema de la reforma litúrgica. La Misa del Vaticano II y de Pablo VI. Por la Fraternidad Sacerdotal San Pío X. Tercera parte. Una ruptura dogmática. Capítulo 8. Cuestionamiento de una verdad de fe. Los padres del Concilio de Trento trataron el tema del carácter sacrificial de la misa a partir de un resumen en 10 artículos de las doctrinas de Lutero, Melanchthon y Calvino. El primero de estos puntos afirmaba que, abrimos cita, la misa no es ni un sacrificio ni una oblación por el pecado, sino solo una conmemoración del sacrificio de la cruz. Los padres la llaman sacrificio de una manera metafórica. En sentido verdadero y propio no es sacrificio, sino solo un testamento y una promesa de remisión de los pecados. Fin de cita. Ante este error, el Concilio de Trento definió qué es la misa y la triple relación que guarda con el sacrificio de la cruz. 1. La misa es un sacrificio en el sentido propio de la palabra verdadero y visible. Leemos en el Denzinger, numeral 1740, Cristo quiso dejar a su esposa amada, la Iglesia, un sacrificio visible, como exige la naturaleza de los hombres. En el Denzinger, numeral 1751, leemos, si alguno dijera que en el sacrificio de la misa no se ofrece a Dios un verdadero y propio sacrificio, sea anatema. 2. La misa representa, conmemora y aplica el sacrificio de la cruz. Leemos en el Denzinger, numeral 1740. Un sacrificio visible por el que se representará aquel suyo sangriento que había una sola vez de consumarse en la cruz, y su memoria permaneciera hasta el final de los siglos, y su eficacia saludable se aplicará para la remisión de los pecados que diariamente cometemos. Fin de cita. 3. La misa no es una simple conmemoración. Leemos en el Denzinger, numeral 1753, si alguno dijere que el sacrificio de la misa solo es mera conmemoración del sacrificio cumplido en la cruz, sea anatema. Fin de cita. Desde entonces, el carácter sacrificial de la misa quedó como un muro de separación entre católicos y protestantes. Estos últimos, los protestantes, afirmando que la misa es un banquete conmemorativo del sacrificio de la cruz y no un verdadero sacrificio. Los católicos, en cambio, afirmando que se trata de un verdadero sacrificio y no de un simple memorial. La teología del misterio pascual creyó encontrar una vía de conciliación, explicando que la misa, sin dejar de ser un banquete conmemorativo, puede, sin embargo, decirse sacrificio verdadero porque es un memorial objetivo. Abrimos cita. Por ser memorial de la Pascua de Cristo, la Eucaristía es también un sacrificio. Fin de cita. Catecismo de la Iglesia de 1999, numeral 1365. Parecía entonces que se pudiese retomar la declaración tridentina sobre la triple relación que la Eucaristía mantiene con la cruz. Abrimos cita. La Eucaristía es, pues, un sacrificio porque representa, esto quiere decir hace presente, el sacrificio de la cruz, porque es su memorial y aplica su fruto. Fin de cita. Catecismo de la Iglesia, numeral 1366. Sin embargo, esta interpretación
de las definiciones conciliares no deja de plantear varias cuestiones. Primero, ¿el Concilio de Trento entiende así el verbo representatur? Segundo, este modo de hacer presente, entre comillas, basta para que se le pueda aplicar vere et proprie el término de sacrificio a la misa. Tercero, la respuesta a esas dos preguntas nos dejará entrever que la tesis del misterio pascual no parece escapar al calificativo de nuda commemoratio. La misa, sacrificio visible. Aunque es verdad que representare significa volver a hacer presente, sin embargo, hay que precisar que una cosa puede decirse presente de muchas maneras, ya sea por sí misma, ya por su acción, ya también por una imagen que haga sus veces. ¿A cuál de estos sentidos se refiere el Concilio de Trento? Desde luego supone que el sacrificio de la cruz está presente por su virtud, el segundo sentido señalado. Pero designa esta verdad con la palabra applicare, que utiliza algunas líneas después. Con la palabra representare quiere decir que la misa es una cierta imagen representativa del sacrificio cruento de la cruz. Estamos hablando del tercer sentido referido. Tanto el texto como el contexto obligan a esta interpretación. El texto de Trento obliga a esta interpretación. Primero, en efecto, el concilio explica que el sacrificio cruento está representado por el sacrificio visible, visibilidad requerida por la naturaleza humana. Ahora bien, lo que es visible en la misa son los símbolos eucarísticos, es decir, las especies de pan y vino, cuya consagración separada sirve de rito simbólico y de imagen representativa del sacrificio de la cruz. En la misa Cristo es, como dice el Denzinger, numeral 1741, inmolado bajo signos visibles. 2. Además, si el texto conciliar reconoce cierta continuidad entre el rito de la Pascua antigua y la que fue instituida por Cristo, lo hace recordando que la Pascua antigua no era únicamente convival, sino también sacrificial, de modo que el rito visible de la Eucaristía tiene que ser sacrificial. Abrimos cita. Celebrada la antigua Pascua, que la muchedumbre de los hijos de Israel inmolaba en memorial de la salida de Egipto, instituyó una Pascua nueva, que era Él mismo, que había de ser inmolado por la Iglesia por ministerio de los sacerdotes bajo signos visibles, en memoria de su tránsito de este mundo al Padre. Fin de cita. Denzinger, numeral 1741. 3. Por último, los padres de Trento citan el capítulo 10 de la primera epístola a los Corintios, véase el Denzinger, numeral 1742, lugar teológico que apoya el carácter sacrificial del rito de la misa, pues San Pablo habla allí del altar cristiano en contraposición a los altares paganos en los que se inmolan los sacrificios idolátricos. Esta interpretación está confirmada por las fuentes que usó el Concilio de Trento. Primero, el Concilio de Florencia ya había empleado este término en el sentido dicho respecto a las oblatas, precisando que el agua mezclada con el vino representaba la sangre y el agua que emanaron del costado de Cristo. Véase el Denzinger, numeral 1320. 2.
se sabe que Santo Tomás sirvió de referencia a los padres del Concilio de Trento. Su suma teológica mereció el honor singularísimo de ser colocada sobre el altar junto con la Biblia como libro de consulta y orientación, nos dice Santiago Ramírez de la Orden de Predicadores en la introducción a Santo Tomás de Aquino. De modo que a la pregunta implícita, ¿cómo puede ser la misa el sacrificio de Cristo si éste se ofreció una sola vez, como dice Hebreos 9:28? Trento responde, abrimos cita, porque lo representa y lo aplica. Respuesta sacada de la Suma Teológica. Ahora bien, en este lugar no hay ninguna duda sobre el sentido que Santo Tomás le da a la palabra representatio. Abrimos cita. La celebración de este sacramento es como una imagen representativa de la pasión de Cristo, en la que su sangre se separó de su cuerpo. Fin de cita. El carácter sacrificial de los ritos de la misa está, pues, claramente afirmado por el Concilio de Trento. Por eso, el Catecismo Romano puede decir legítimamente, abrimos cita, todas las ceremonias de la misa tienen por objeto hacer brillar más la majestad tan sublime del sacrificio. Fin de cita. Catecismo del Concilio de Trento, parte 2, capítulo 4, numeral 81. Nos queda por hacer entonces una pregunta a los teólogos del misterio pascual. Si la misa solo es sacrificial en cuanto contiene el sacrificio de la cruz bajo el velo del misterio, ¿cómo pueden pretender adherir a la enseñanza del Concilio de Trento que califica a este sacrificio de visible? La misa, sacrificio, vere et proprie. El Concilio de Trento enseña no solo que el rito de la misa es imagen del sacrificio de la cruz, sino también que es verdadera y propiamente un sacrificio. No puede hablar de sacrificio propio y verdadero, sino en la medida en que hay víctima e inmolación verdaderas. La Iglesia Católica designa a la misa como sacrificio en este sentido. Por la transubstanciación, las santas especies no son únicamente símbolos de Cristo inmolado, sino la víctima misma que se inmoló en la cruz. No solo hay figura de una inmolación, sino una auténtica separación, aunque incruenta, del cuerpo y la sangre de nuestro Señor. La teología del misterio pascual creyó poder abandonar estas explicaciones, prefiriendo decir que la misa es sacrificio porque, en cuanto es un memorial objetivo de la pasión y de la resurrección, contiene verdaderamente el sacrificio de Cristo. Pero semejante explicación es incapaz de asumir la afirmación del Concilio de Trento, según la cual la misa es un sacrificio vere et proprie, pues designar a lo que contiene el rito de la misa por uno de sus contenidos, el sacrificio de la cruz, o al todo, la Eucaristía, por una de sus partes, lo que está contenido bajo el velo del misterio, es utilizar un artificio literario legítimo, claro está, pero que le quita toda designación propia a la cosa así nombrada. Nuda commemoratio. Al afirmar el carácter objetivo del memorial, la teología del misterio pascual cree distinguirse de los que reducen la misa a una nuda commemoratio del sacrificio de la cruz y escapar así al anatema de Trento. Abrimos cita. Es un memorial real, no solo mental, no un recuerdo puramente conceptual, no una nuda commemoratio, como definió el Concilio de Trento contra Lutero. Fin de cita. Burkhard Neuenhuizer en el artículo Memorial.
Sin embargo, cuando los padres de Trento definieron la misa como sacrificio verdadero, no pretendían denunciar únicamente un simple memorial subjetivo, sino más bien la asimilación de la misa a un sacrificio en sentido figurado y no en sentido propio. La condenación se dirigía, como ya hemos dicho, a la siguiente proposición. Abrimos cita. La misa es solo una conmemoración del sacrificio de la cruz. Los padres la llaman sacrificio de una manera metafórica. En sentido verdadero y propio, no es sacrificio. Fin de cita. Ahora bien, ya se trate de un memorial objetivo o subjetivo, siempre se le llamará sacrificio de modo impropio. A pesar de que se nieguen a reconocerlo, la teología del misterio pascual parece incurrir en este punto en la condenación del Concilio de Trento. Al considerar la misa como sacrificial únicamente en la medida que es un memorial que contiene in misterio el sacrificio de la cruz, la teología del misterio pascual debilita la visibilidad del sacrificio enseñado por la Iglesia y ya no puede designar vere et proprie a la misa como sacrificio. Se ve incapaz de honrar una verdadera fe y así parece no poder escapar de la condenación pronunciada por el Concilio de Trento contra la nuda commemoratio.